Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Bienvenidos, queridos radioescuchas, a este tu programa Camino a la Santidad. El día de hoy quiero compartirte algunas ideas y tips para vivir mejor nuestra Semana Santa. Se acerca una de las semanas más importantes. Ya llevamos 40 días más o menos viviendo la Cuaresma, escuchando evangelios cada domingo que nos hablan del perdón, que nos habla de la reflexión, que nos habla de acciones concretas que tú y yo podemos hacer para regresar al Padre, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de este último evangelio que vimos el domingo que pasó, que nos hablaba sobre aquella mujer que iba a ser apedreada por todos los fariseos, y que Jesús se detiene y les dice que aviente la piedra a aquel que no tiene, pues que está libre de pecado, ¿no? Y en primera instancia nos plantea una situación importante de reconocer el tema del juicio. Y yo creo que muchos de nosotros hemos caído en estas acciones concretas de juzgar a otros, y que muchas veces este juicio está muy encaminado en quizá alguna situación que hemos tenido con alguna persona. Por ejemplo, si alguna persona en el trabajo fue grosera con nosotros, si no tuvo paciencia con algo que considerábamos que era necesario que tuviera con nosotros, no sé. Muchas veces estas cuestiones nos van generando el tomar estas acciones de juicio. Y justo dentro de la homilía que el sacerdote nos compartía era que tú y yo nunca íbamos a poder tomar acciones de justicia de manera como ecuánime, de manera con un discernimiento muy positivo, porque en el fondo nos habla que el único que conoce los corazones de sus hijos es Dios, ¿no? En ese sentido nos propone dos cosas importantes para vivir dentro de esta Cuaresma, y es el reconocer que humanamente nos podemos equivocar. ¿Cuántas veces tú y yo quizá hemos sido juzgados por alguna persona y que de pronto era una persona que era llegada a nosotras, que era un familiar, que era una amiga, ¿no? Y en el fondo esto nos va generando muchísima tristeza, puede llegar podemos tener hasta coraje de alguien que nos puede haber juzgado de algo que no hicimos o que hicimos y que en el fondo no era por una situación negativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy humano que de pronto se utiliza en temas de ética, que es una persona que roba para comer. En sí el acto de robar, pues no es bueno como tal, ¿no? Pero si hablamos de que tiene un hijo de 3 años, que tiene 2 días sin comer, que a ella la echaron de su casa, vivió unas circunstancias bien complicadas, y entonces la verdad, lo que se le hizo más fácil fue quizá robarle a alguien que vio que tenía más dinero, ¿no? En ese sentido, cambia la perspectiva de las cosas, ¿cierto? Hay un libro que habla de la inteligencia emocional, que es de Daniel Goleman, que justo nos plantea cómo la inteligencia emocional nos permite actuar de una manera u de otra. El tema aquí importante es que el ser humano, sus acciones se llevan a cabo mucho por las emociones. El tema de la Semana Santa
tiene relación mucho con el tema de las emociones, porque es una semana que si tú has vivido de manera consciente, de manera más experiencial, es más fácil que te permitas descubrir una semana llena de amor. Aunque se sufre en este caminar con Jesús durante esta pasión, hay mucho amor de por medio. ¿Por qué? Porque descubres que es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que decide dar su vida por ti y por mí. Y les digo de manera experiencial porque muchas veces, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir de misiones. Yo, para gloria de Dios, este año podré ir de misiones junto con mi esposo y estamos sumamente contentos porque yo, la verdad, mi primera misión fue el momento donde viví una Semana Santa realmente vivida. ¿Y qué significa esto? Que de verdad dejé de lado toda la parte profesional, la parte familiar, porque me fui sola en ese momento cuando era soltera y tal, y descubrí una semana llena de muchas gracias. En primera instancia, el Domingo de Ramos, pues es el domingo donde recibe todos los judíos a ese nazareno que se había ya como reconocido porque se había pasado la voz de todo lo que hacía, de todo lo que lograba. Y creo que esto es una de las cosas más importantes que Jesús tiene. Durante 3 años dedicó su vida a compartir el Evangelio. Y que es una de las cosas que más nos pide a nosotros, a ti y a mí como católicos, el llevar el Evangelio nos implica ser testimonio de vida. Y yo te cuestionaría hoy por hoy si tu vida es un testimonio de evangelio. ¿Y qué significa esto, Paulina, ser testimonio de evangelio? Pues en principio saber si tus acciones llevan a pensar a los demás que tú vives el amor. Vivir el amor desde no sé, en el trabajo, una persona que es amable, una persona que está al pendiente de los demás, una persona que tiene detalles, ¿no? Una persona que hace su trabajo bien hecho, una persona que busca saber escuchar, una persona que acepta sus errores, una persona que busca corregir de manera fraterna. Todo esto son pequeñas cosas que nos hablan del ser testimonio, por ejemplo, en el trabajo. Y estas acciones se pueden ir implementando en tu día a día, desde con tu familia, desde una llamada a tu abuelita, que tienes mucho sin saber de ella, una llamada a una amiga que sabes que está pasando un momento complejo, no sé, mil y unas cosas que pudiéramos compartir, que te invitaría a que también nos pongas aquí en los comentarios desde dónde nos escuchas, si tú, ¿cuál crees que es el testimonio que pudieras retomar de alguien que se dice ser católico? Porque, oigan, la verdad es que a mí humanamente me decepciona, y a ver, a veces yo también sola me he decepcionado de mí misma, de que decir que somos católicos no es el parámetro más correcto para evidenciar este testimonio, ¿no? Que seamos, yo la verdad anhelo en mi corazón primero ser yo y después pues ir contribuyendo a que esto se suscite, hacerlo como nuestros primeros hermanos cristianos, que la gente que estaba a su alrededor decía, mira cómo se miran, ¿no? Y yo constantemente le pido a Dios, porque yo creo que en mi humanidad a veces mi falta de paciencia es algo en lo que tengo que trabajar constantemente, y yo le pido a Dios que me ayude a ver a los demás como Él los mira. Y creo que es una de las cosas que más puede enriquecerte a ti como persona, es pedirle al Señor aquellas cosas que tú te das cuenta de lo que te falta trabajar. La Semana Santa justo es un espacio donde nos podemos sincerar con Dios en este momento de sufrimiento, en ese momento donde Jesús siente miedo, donde Jesús siente dolor, siente tristeza, y lo siente de manera humana, porque de manera divina Él conoce el por qué tiene que vivir esto. Y esa razón de ser creo que es algo
que en nuestras vidas como católicos es algo que nos da una herramienta bien importante sobre nuestras vidas, que es la resiliencia. Y yo creo que Jesucristo nos la presenta muy bien en este caminar en la Semana Santa, porque imagínense qué fuerte saber que eres Dios, el que todo lo puede, y tienes un amigo que te traiciona, tienes un amigo que te niega, tienes un amigo que duda de ti, ¿no? Aún a pesar de todo lo que has hecho, curar enfermos, sacar demonios, todo lo que Jesús ha hecho, y aún así, en nuestra humanidad, muchos de sus personas cercanas hicieron esto. Y yo muchas veces me cuestiono si Dios, en su infinito amor, su infinita bondad, sabiduría, misericordia, corazón, vivió todo esto, pues ¿quién soy yo, no? Para quejarme, porque eso es una de las cosas que últimamente he trabajado mucho, el tema de la queja, ¿no? Creo que en muchas ocasiones tú y yo pudiéramos quejarnos de muchas cosas, ¿no? Desde si en el tráfico la persona se metió mal, si no puso la intermitente, que si ya se tardó muchísimo por estar viendo el celular, o sea, N cantidad de cosas pudiéramos hablar sobre la queja. Pero algo que nos presenta mucho Jesucristo en esta Semana Santa es vivir el momento ofreciéndolo. Y creo que ahí justo lo contrario de la queja es el ofrecimiento. Imagínate que tú, esa queja que te ibas a aventar, quizá con una que otra palabrota, ¿no? La ofreces a Dios y le dices, Señor, te ofrezco esta cosa que no me gustó por la salvación de un ánima del purgatorio, por ejemplo. Imagínate que esa oración le haya permitido a esa ánima del purgatorio llegar al cielo. ¿Cuántas bondades y cuántas cosas no podríamos lograr? No solo tú como persona, sino como iglesia. Y a mí eso es algo de las cosas que de verdad me atraen tanto de nuestra iglesia, que Dios nos permite ser comunidad. Y en esa comunidad, pues claro, tenemos muchísimo por crecer. Digo, a mí me gusta mucho analizar otras iglesias, sectas, cómo actúan, ¿no? Y en el fondo, justo descubrir que en comunidad, como decía algún santo, que los santos se dan en racimos, como las uvas, ¿no? Si una persona es santa y ubican los racimos de uvas que pues tienen varias uvas colgadas, ¿no? Pues nos habla de eso. La santidad es algo que se va contagiando, que se va anhelando, que se va, pues sí, comparando con el otro. Y creo que es sumamente importante que busquemos personas que nos ayuden a seguir a este Dios vivo, ese Dios vivo que es amor, ¿no? Entonces, otra de las cosas que les daría como tip para vivir la Semana Santa es acércate a tu parroquia más cercana y descubre cuáles son las acciones que se llevan a cabo ahí. Porque tenemos muchas acciones, desde el Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y luego los ejercicios espirituales que en muchas parroquias ya se llevaron a cabo. Muchas se van como dividiendo, primero las matrimoniales, luego las juveniles, hay una que de pronto es general para todos los que de pronto no alcanzaron. Y el jueves comienza los momentos más importantes, ¿no? Que, a ver, les preguntaría a aquellos que están conectados, ¿qué festejamos el jueves? ¿Se acuerda alguno de ustedes que se suscita en ese jueves santo, ¿no? Jueves, viernes, sábado santo. Son ocasiones donde, a ver, muchos de nosotros tenemos la dicha de que nos den vacaciones. Y si tú decidiste irte de vacaciones porque quizá es la única fecha donde te dan tiempo en tu trabajo, yo te diría,
adelante, lo que sí es muy importante es que no te olvides de vivir esta semana. Y creo que algo que, por ejemplo, a mí me ha ayudado mucho en las misiones es poder aprender con otras personas esta vivencia de la fe. Y agradezco muchísimo a Irving que nos comparte cuáles son las vivencias del Jueves Santo, que es, por ejemplo, la institución de la Eucaristía. Imagínense qué tan importante es este jueves, porque en el fondo este día es lo que tú y yo vivimos cada día en la misa. Y algo muy importante que si nos podemos a leer con santos es que ellos nos invitan constantemente a vivir la misa diaria. Y oigan, yo me siento profundamente feliz porque les quiero compartir que hubo una temporada de mi vida donde todos los días iba a misa y me sentía la más dichosa, ¿no? Y algo importante de cuando asistes constantemente a misa es que Dios te va regalando diferentes gracias. De por sí ya nos da gracias, pero el estar en una misa de verdad que es algo, cuando lo vives diariamente, es algo bien padre. Y entonces yo ya llevaba un año compartiendo con mi esposo de que, oye, vamos a misa, hay que ir a misa además del domingo, tal. Y también lo ponía mucho en oración porque pues obviamente quería yo compartirlo con él. Y bueno, Dios me regaló en esa cuaresma el que ambos se acomodaran los tiempos y todo para ir a misa juntos. Y la verdad algo que valoro mucho de él es esta como búsqueda también de los dos crecer en santidad y de manera espiritual, ¿no? Porque de verdad la misa nos va respondiendo, o sea, es como si Dios te respondiera todos los días con algo en la homilía, con una palabra, con el salmo, con el evangelio. Entonces, de verdad los invitaría yo constantemente a que empiecen, si ya van los domingos, un día más, ¿no? Si no van los domingos, vayan el domingo. Y Maida nos dice que también el Jueves Santo está la institución del sacerdocio y el lavatorio de pies. Exactamente. Muchísimas gracias, Maida Rebolledo, por tu comentario, porque sí, oigan, y justo esto a mí me hace como pensar en cómo Jesucristo y Dios tenían pensada tantas dichas en este camino, ¿no? De la pasión de Cristo. Y a pesar de que se venía una situación bien compleja para Jesús de vivir el Viernes Santo, su muerte, sin duda nos empezó a dar cosas desde antes, ¿no? La sanación que hacía a personas, los exorcismos que llevó a cabo, mil y un cosas, su palabra, ¿no? Que nos daba vida y que nos sigue dando vida en la actualidad. Pues bueno, este jueves nos habla de tres cosas importantes. La primera es la institución de la Eucaristía, que nos dice Jesús, los amo tanto que decido quedarme con ustedes a través de este pedazo de pan y este vino con la transfiguración. Y luego, pues, pasa la batuta a sus 12 apóstoles para poder hacer que más personas pudiéramos recibirle, ¿no? Y la verdad es que es una gran bendición. Y el lavatorio de pies nos habla de su liderazgo, del estilo de liderazgo que tiene Jesús y que nos invita a nosotros. Si tú tienes algún espacio de poder, de autoridad, ahí donde te encuentras en tu trabajo, si eres gerente, si eres coordinador, si eres lo que sea, padre de familia, madre de familia, Dios te invita a ejercer un liderazgo de servicio. Porque justo es a través del lavatorio de pies donde Jesús les dice que quien quiera servir, pues debe ser el último, ¿no? Y quien debe empezar con ese servicio, ¿no? A través de los pies. Y que bueno, en su momento los pies eran algo como que no se debía tocar, ¿no? Que se debía tener como cuidado, ¿no? Entonces, eso es el jueves. Y algo importantísimo también de este día es que podamos agradecerle a nuestros sacerdotes su sí a Jesús. Seguramente muchos de nosotros
nos gusta ir a una misa, nos gusta escuchar a un sacerdote que tiene una homilía muy enriquecedora para nuestra vida, yo te invitaría a que ese jueves le puedas regalar algo. Un chocolatito, una cartita agradeciéndole, un ramillete espiritual, ofreciendo una misa. Sería algo increíble también apapachar a nuestros sacerdotes. Y pues bueno, viene el viernes y también pues les pregunto, a ver, ¿qué sucede el viernes? ¿No? Ya empezamos el jueves con estos grandes momentos, ¿no? Y que dentro de nuestra iglesia hay muchas situaciones. Una es, pues, la última misa, porque acuérdense que viernes no se lleva a cabo la consagración como tal, ya es nada más una lectura de la liturgia. Y pues el viernes ya empezamos con este acompañamiento a Jesús, ¿no? Y de hecho se comienza desde el jueves, hay muchos lugares donde se hace como un monumento, así se le suele llamar, un espacio donde está Jesús Eucaristía y que se reserva ahí para poder orar con él, para acompañarlo rumbo a este caminar en el Calvario, ¿no? Entonces, pues algo importantísimo es invitarte a que, pues, en principio investiguemos en nuestras parroquias más cercanas cuáles serán los momentos, las horas donde se llevarán a cabo estas dinámicas y circunstancias. Yo les digo, por ejemplo, normalmente a mí no me gusta salir en esta semana como a vacacionar o de descanso, porque para mí es una semana que quiero vivir plenamente. Entonces las misiones me ayudan mucho a vivirla de manera plena. Por ejemplo, les comparto que en una primera misión era una comunidad que se llama El Chivatillo, y también aquí me gustaría a aquellos que están conectados me compartan si alguna vez han salido de misiones. El Chivatillo era una comunidad donde el sacerdote no los visitaba comúnmente porque había un sacerdote para como 30 comunidades, entonces de pronto era difícil el poder ir a visitarlas todas y pues esta comunidad estaba pues más alejadas de donde estaba el sacerdote, ¿no? Decirles que estaban a unas 5 o 4 horas de la parroquia donde estaba el sacerdote. Entonces, algo que me llenó mucho el corazón fue las personas que estaban ahí, me parece que tenían una misa al año, una misa, y que normalmente era en diciembre, cuando se hacían bautizos, confirmaciones y así, pero había muchas personas comprometidas que eran catequistas y que conocían la palabra de Dios. Y me inspiró mucho conocer que yo en la ciudad tenía el privilegio de tener misas diario y que muchas veces no las aprovechaba. Y muchas veces les comparto yo con alumnos, les digo, es como si Dios nos regalara toda una bolsa con 100 millones de dólares, o sea, es un número exorbitante de dinero, y que tú y yo lo agarremos y lo prendamos con fuego, ¿no? Entonces, este es el valor, y en realidad tiene un valor mayor porque es un valor que es espiritual y para nuestra vida eterna, el valor que tienen las misas. Entonces, pues creo que sí es de suma importancia que podamos enriquecer nuestra vida con esto y sobre todo en esta Semana Santa, que de verdad Dios nos pide una conversión al corazón, ¿no? Recordemos en ese miércoles de ceniza que tú y yo asistimos a misa y a la imposición de la ceniza, que Dios nos decía, polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que nos recuerda mucho es a dónde vamos. Y vamos a la muerte corporal y a la vida eterna si nuestras acciones van encaminadas a eso. ¿Y qué necesitamos para llegar a esa vida que Jesucristo nos invita a través de esta semana? Y es a poder
poner acciones concretas, ¿no? Hay tres cosas que nos invitan muchísimo en la Eucaristía, que es la oración, ¿no? El, el vivir los sacramentos y la limosna, ¿no? Y que no es limosna en el tema monetario, sino me acuerdo ahorita de aquel pasaje que Jesús les comparte sobre aquella señora que da todo lo que hay en su bolsa cuando pues es lo único que tiene, ¿no? Y aquellos que de pronto dan una miseria comparada con lo que ganan, ¿no? Y eso a mí me pone mucho a pensar, ¿qué le estoy dando yo a Dios? Se viene esta semana fuerte, esta semana de mucha reflexión, esta semana donde Jesucristo decide dar su vida por nosotros. ¿Y yo qué le estoy dando? ¿Cuánto tiempo le estoy invirtiendo? Estoy reflexionando realmente esta semana que viene, ¿no? Y sobre todo porque, oigan, esto es lo más importante que promueve nuestra iglesia, es tal cual el centro de lo que creemos como católicos, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que son de las cosas que yo les puedo invitar a que podamos seguir retomando sobre la Semana Santa y que este acercamiento con Dios sea verdaderamente sincero, ¿no? Que podamos ponernos ante Él como si fuera un espejo y cuestionarle si nuestra vida hoy por hoy está siendo reflejo de su amor, si nuestra vida está dedicándole a Él un tiempo valioso, ¿no? Sin duda, sé que no es cosa sencilla como el vivir cara a Dios, ¿no? Porque de pronto se nos puede olvidar, ¿no? Y a veces a mí me pasa pues yo creo que sobre todo cuando pecamos, ¿no? Que en nuestro día a día, de manera consciente, cuando nos confesamos, comulgamos, nos sentimos muy dichosos por esa alegría que nos da el sacramento, pero luego cuando estamos criticando o cuando mentimos, cuando póngale aquí el nombre que comúnmente o habitualmente realiza de pecado, ¿no? Ya no nos vemos cara a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué permitimos en nuestra vida para inhibir esa gracia que Dios tiene para nosotros? Entonces, pues hoy justo les quiero compartir esto, lo importante que es vivir esta semana al máximo, que también si para ti es mucho más fácil comprometerte con alguien, invites a una amiga, a un amigo, a que ambos vayan jueves, viernes y sábado a vivir tal cual las situaciones que hoy se viven. Si quieres hacer algo diferente, dile al padre de tu parroquia que te interesa apoyarle estos días, ¿no? Mil y un cosas que pudiéramos empezar a actuar para vivir una semana distinta. Para mí, pues ha sido un verdadero placer compartir con ustedes este programa. No quería dejar pasar esta oportunidad de compartirles, pues, estas iniciativas que a mí me han ayudado bastante para poder poner en práctica eso que Dios nos pide, invitarlos a que puedan compartir este programa con sus seres queridos, que ustedes tomen nota de qué se puede hacer y que lo pongan en práctica. Empiecen con una cosa, ¿no? Empiecen con una cosa y de verdad van a ver la dicha tan grande que es poder acompañar a Jesús en este caminar. Sin duda hay cosas muy interesantes que promueve la iglesia, hay muchos lugares donde se presenta la pasión de Cristo de manera vivencial, ¿no? Y que justo son esos momentos donde es un buen momento hasta para pasarlo con la familia, que sea un parteaguas, ¿no? Entonces, pues agradecerles mucho se hayan quedado con nosotros en esta tarde, invitarlos a que sigan viendo la programación de Valora Radio y que pues sigan sintonizándonos. Ha sido un verdadero placer. Yo soy Paulina Cedillo y que tengan una excelente tarde. Hasta luego.